yo me ponía a pensar para ustedes qué es la palabra conquistar. Vamos a ver cuántos conquistaron a la novia. Ninguno. A la fuerza se la llevaron. Según en internet, la palabra conquistar es apoderarse de un lugar, como un territorio, una ciudad, por la fuerza, especialmente con armas. Dice 2, obtener algo con esfuerzo y trabajo. Entonces, repetimos el 1, dice apoderarse de un lugar como un territorio, una ciudad por la fuerza, especialmente con armas. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos ha dado armas? No son de esas armas que tiran tiros, ¿verdad? Pero sí tenemos nuestras armas espirituales, como por ejemplo la palabra del Señor, ¿verdad? Que es una arma muy peligrosa, ¿o no? Para el enemigo. Para nosotros no es para el enemigo el arma peligrosa, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar y a meditar en esta palabra, y yo le puse por nombre tierra por conquistar. Vamos a ver, repitan conmigo, tierra por conquistar. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tenemos lugares o cosas que conquistar. ¿No es así? Cuando uno va a hacer una conquista es bien difícil. Créanme que es bien difícil. Yo me recuerdo que cuando fui a conquistar a Heidi, para mí fue muy difícil. Fue muy difícil, no quieren escucharlo, ¿verdad? O como dijo el pastor, eso sí les encanta. Fíjense que yo me puse a pensar en ese proceso de la conquista y dije yo, bueno, conquistar a mi esposa para mí fue muy duro, porque fíjense que yo pasé por muchos procesos y me recuerdo que cuando yo empecé a buscarla, ella, yo creo que ya se los conté, pasaba en su carro por ahí y pues me gustaba el carro y dije yo, está bonito el carro. No, está bonita, dije yo, y pues quién sabe sea para mí, dije yo, sea mi esposa. Y pues empecé a buscarla y dije yo, le dije a mi amiga, mira, ¿será que me puedes conseguir el número? Le dije yo. Voy a ver cómo le hago, me dijo. Está bien, y cierto, de verdad, que pilas, porque al otro día ya lo tenía y me pasó dejando el número de Heidi, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar y yo empecé en ese punto como de la conquista, ¿verdad? Como de querer llegarle y pues fue increíblemente que pues desde la primera vez que yo le habló, ¿qué creen? No me rechazó. Iba bien la conquista, dije yo. Empezó bien la conquista, voy por buen camino. Y pues me recuerdo que dentro de todo ese proceso, yo cuando de repente, como ustedes saben que uno cuando está así como en esa edad de la locura de joven, uno se pone así como bien salido, bien creído, uno cuando va a ver a la novia que no cabe y todo eso, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que ese día el Señor me dio una corrección muy buena a mí. En esa conquista el Señor me corrigió. Yo me recuerdo que cada vez que yo iba a ver a ella, muchas veces que mi papá no estaba, yo sacaba la moto que él tenía, pero sin pedirle permiso. Él ya me perdonó. y me recuerdo en esa vez que casualmente mi papá estaba en la casa y yo le dije, mire papá, présteme la moto porque quiero ir allá a las crucitas. Y no quería mi papá. No sé si sentía algo que. Bueno, y al fin de tanto decirle o rogarle, me la dio. Y en ese mismo día, yo me recuerdo que iba para abajo, cuando por allá abajo, casi llegando donde ella, había una casa que tiene un túmulo. Y me recuerdo que cuando de repente no sé cómo se me cruzó así el timón y me fui a caer, ustedes. Y me recuerdo que fui a pegar en un cerco que había ahí, donde hay unos locales blancos ahora, ahí en las cruces, ya para llegar al cruce, de este lado. Entonces, a la que vieran cómo dejé esa moto. Y,
Y por la gracia de Dios aquí estoy, ¿verdad? Entonces me recuerdo que hasta me tocó que examinarme todo esto del pecho, porque con todo esto yo fui a pegar en el tanque de la moto y vieran qué dolor en ese rato. Entonces, cuando yo no tenía ni siquiera valor de llamarle a mi papá y decirle, mire, me caí, o mire, me pasó esto, sino que yo le llamé a mi mamá. Ustedes saben que uno de varón llega más con su mamá. Y pues me recuerdo que le llamé a mi mamá y mi mamá le dijo que mi mamá es tan paciente para hablarlo, ¿verdad? Y le dijo, le contó a mi mamá y pues pasé ese proceso. Y eso es durante la conquista también. Y así es como muchas veces para nosotros poder conquistar algo que querrás que te pertenezca, no va a ser tan fácil. Si vas por el camino no te va a ser tan fácil. O sea, no quiere decir que sea imposible. Y yo te pregunto ahí donde estás, ¿qué estás próximo a conquistar? ¿Qué vas a conquistar próximamente? ¿Qué sueño vas a alcanzar? ¿Tenés algo que conquistar o no? O tal vez digas, no, bueno, no tengo nada que conquistar, no tengo nada, pero todos, yo creo que todos tenemos y quizás no nos hemos dado cuenta que es algo que tenemos que conquistar. Quizás al novio, o quizás a aquel chavo, a aquella chava, o quizás conquistar a mi esposa de nuevo, al esposo de nuevo, no sé qué, ¿verdad? Pero después de eso me recuerdo el proceso que yo seguí viviendo en ese tiempo. Y pues cuando volví a ir otra vez, habían personas que allá abajo no me querían, no querían al mentado Brian. Y pues en ese tiempo me recuerdo que yo llegué en la moto, la parqué otra vez, ya con todo nuevo, y me tocó que comprarle una llanta. La parqué, cuando de repente se acercaron 4 chavos a mí y llegaron cerca, y cuando de repente me di cuenta sacaron un cuchillo. Y bueno, dije, ¿y estos qué onda? Y le dije a Heidi que se fuera, y no quiso irse, se quedó ahí. Y cuando yo veo, le meten el cuchillo a la llanta de la moto. Y dije yo, bueno, me tocó que dejarla otra vez allá abajo. Y todo eso fue en el proceso de la conquista siempre. Entonces, yo en ese momento me puse a pensar todo eso y entendía que los procesos para que tengas que conquistar algo no son fáciles, son difíciles, es muy difícil, ¿verdad? Poder conquistar algo, pero el Señor nos da la fuerza y el poder, ¿verdad? El domingo en el preservicio compartía el versículo que dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué dice? De poder, amor y dominio propio. Y eso es lo que el Señor nos ha dado. Si quieres conquistar algo, tienes que tomar el poder del Señor. Tienes que tomar poder tener amor y poder tener el dominio propio para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces yo anotaba 6 cosas o 7 cosas que necesitas para poder conquistar. Si estás buscando conquistar algo que sentís que te pertenece, tienes que saber, o te voy a compartir esto que el Señor me regalaba, ¿verdad? Cuando nosotros, no sé si alguno de ustedes o todos hemos leído la historia cuando fueron derribados los muros de Jericó. No hay nadie. Sí, más o menos. Pues ahorita la vamos a recordar, ¿verdad? Y pues, primero para saber lo que vamos a buscar por conquistar, tenemos que escuchar la voz del Señor. Digan conmigo, escuchar la voz de Dios. Tenemos que saber escucharlo a Él. Tenemos que saber escucharlo primeramente. Porque yo no sé, ¿qué tal si yo digo, bueno, voy a ir a conquistar tal lugar? Pero si yo no he escuchado la voz de Dios y no sé si viene de Él, o si quizás sean mis emociones. Quizás estás por conquistar algún lugar o alguna cosa, pero si son tus emociones. Porque tenemos sentimientos y tenemos emociones, ¿o no? ¿Sí? ¿O no hay alguno que no tiene sentimientos acá? Todos tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Algunos más fuertes que otros, pero algunos que nos aguantamos y todo eso. Pero tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestras emociones. ¿O cuántos no se emocionan cuando les regalan algo?
Las mujeres cuando les regalan un par de zapatos, no se emocionan. O los hombres cuando miran un carro, un bonito carro, nos emocionamos, ¿verdad? Todos tenemos emociones. Pero ¿cómo yo voy a saber que no es mi emoción? ¿Cómo yo voy a saber que es el Señor el que me está hablando al corazón? ¿Cómo yo voy a saber? Escuchando su voz. Porque si yo no lo escucho, yo no voy a saber que es mi emoción o es Él el que te está hablando, ¿verdad? Amén. Entonces, el enemigo conoce tu territorio, conoce lo que es tuyo, ¿o no es así? El enemigo conoce todo lo que te pertenece, todo lo que está escrito para ti, el enemigo lo conoce, ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, primeramente yo escribí como número 1, necesitamos saber la tierra por conquistar, lo que nos pertenece. Pero antes de todo quisiera leerles en el libro de, vamos a ver, ¿dónde está? Se me perdió, creo que es, ahorita se los digo. Vamos a leer Josué 6:16. No sé dónde está Josué, si alguien lo encuentra, díganle que lo ando buscando. Amén, ¿cuántos lo tienen ya? Hasta ahorita lo encontré. Amén. Aquí es donde está cuando tomaron Jericó, cuando fueron a tomar y derribar los muros de Jericó. Aquí podemos ver todo el proceso que ellos hicieron para poder tomar posición de ese lugar, ¿verdad? O sea, para poder tomar Jericó. Ellos, la orden que el Señor les daba es dar 6 vueltas, y la séptima, la última, era que cantaran, que gritaran, y en ese momento los muros iban a ser derribados, ¿verdad? Pero vamos a leer el verso 16. Dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad, y será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. ¿Qué es lo que se derrumbó? El muro. ¿Y qué pudieron hacer ellos? Pudieron conquistar ese lugar. Cuando el muro se derribó, ellos pudieron conquistar. Entonces, número 2, yo tengo que visualizar lo que voy a conquistar, hacia dónde voy, qué es lo que voy a conquistar, lo tengo que visualizar, ¿verdad? Levantar mi mirada, levantar mis ojos hacia dónde yo voy. ¿O cuántos cuando van manejando se tapan los ojos? No, ¿verdad? Si vamos en una moto no nos tapamos los ojos para manejar, ¿o sí? Y si vamos caminando para la colonia, sí es cierto que ya conocemos si somos de acá, pero si nos tapamos los ojos, les apuesto que no llegamos. ¿O sí? ¿O hay alguno que sí llegue? No llegamos, ¿verdad? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es visualizar eso que nosotros queremos conquistar, ¿verdad? Luego de visualizar,
vas a tomar el camino. El camino. Si yo quiero llegar a tal lugar, ¿qué voy a tomar? El camino. ¿Y cómo va a ser ese camino? Si yo les digo, nos vamos con un carro sencillo por allá, por Mediacuesta, ¿será que es fácil o es difícil? Va a ser difícil. Y así es muchas veces en nuestras vidas. Cuando vamos en el camino de la conquista, ese camino se va a tornar o poner muy difícil. Amén. Porque hacia donde vamos nosotros es de mucha bendición. Es importante y al enemigo no le conviene que llegues hacia ese lugar. Y por lo tanto el camino va a ser complicado, va a ser difícil. Entonces cuando nosotros tomamos el camino, llegamos a ese lugar que vamos a conquistar, ¿qué es lo que hicieron ellos cuando dieron las vueltas? ¿Qué hicieron con ese lugar? Lo rodearon. ¿Lo rodearon o no? ¿Qué fue lo que se hizo cuando aquel día se fue a manifestar? ¿Qué se hizo? Se rodeó. No los dejaban salir, ¿verdad? No los dejaban salir. Entonces, vas a rodear el lugar que tenés por conquistar. Lo tenés que rodear al enemigo. Tenés que humillar al enemigo. Porque el enemigo no te puede humillar. A veces el enemigo viene con enfermedades, con luchas, con escasez, pero el enemigo no nos puede humillar a nosotros, porque no tiene autoridad sobre nuestras vidas, sino más bien nosotros tenemos la autoridad de Jesús sobre el enemigo, porque la palabra dice que Él lo tiene bajo el estrado de sus pies, ¿verdad? Amén. Entonces, en ese momento que nosotros vamos a tener rodeado ese lugar, ¿qué es lo que hicieron ellos ahí también? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hicieron? Gritaron. Y un similar a que gritamos, ¿qué podría ser? Alabar, adorar. ¿Qué hizo Pablo y Silas para salir de la cárcel? ¿Qué hicieron? Díganlo fuerte. Cantaron, alabaron, adoraron, aún en medio de encerrados en esa cárcel, ellos adoraron, ellos alabaron al Señor. Han escuchado una canción que dice: Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan a Dios, ¿sí? Y me recuerdo de esa canción y creo que es lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Estamos rodeando ese lugar, estamos rodeando los muros, pero debemos de alabar, debemos de adorar al Señor si nosotros queremos llegar a conquistar, ¿verdad? Entonces, escuchemos la instrucción de Dios. Tenemos que hacerlo bajo su instrucción, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros entremos a ese lugar, yo sé que cuando a nosotros el Señor ya nos tiene establecido un lugar, ese lugar que nos pertenece, ya tiene nuestro nombre. Ya tiene nuestro nombre porque nos pertenece. Amén. ¿Cuántos tienen DPI? Todos tenemos DPI, a excepción de los niños, ¿verdad? O los menores de 18. Tienen su DPI. ¿Y qué nombre tiene? ¿El tuyo o el del vecino? Del vecino tiene tu DPI. Tiene tu nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te pertenece. Si tenés tu licencia, tiene tu nombre. No tiene el nombre de tu hermano, ni de tu hermana, ni de tu papá, sino que tiene tu nombre porque te pertenece. Amén. Entonces, cuando algo Dios te dice que ya es tuyo, ya te pertenece, ya tiene tu nombre y tenés que conquistarlo. Pero cuando se dan cuenta que cuando a uno el Señor le trae una promesa y te dice que esto es tuyo o vas a hacer esto, pero no solo va a ser de que, bueno, ya está y ya el Señor me lo dio. Tenés que ir por esa promesa, tenés que conquistarla, tenés que buscarla. Si el Señor te dio una palabra, te recuerdo que tenés que conquistar esa promesa. Tenés que llegar hacia ella.
Porque miren, cuando iban a buscar a la tierra prometida, ¿será que les fue fácil? No fue fácil, fue muy difícil poder llegar ahí. Incluso unos pudieron llegar, otros no pudieron llegar. Y así vamos a ser nosotros. Quizás hay palabras que te han dado y no te las has creído. Quizás alguien te dijo esto y no te lo creíste. Quizás alguien te dijo lo otro y no te lo creíste porque te lo dijo tal persona. Y esa persona para mí, no, es que fulano me lo dijo. Pero no se trata de eso, ¿verdad? No importa quién te lo diga, pero si es como tú te lo creas, como tú te creas la palabra que te están dando, ¿verdad? Amén. Entonces vas a entrar a ese lugar y vas a poner tu nombre, porque ese lugar ya te pertenece. Ese lugar que vas a ir a conquistar ya es tuyo. Entonces el enemigo no va a estar contento porque vas a hacer ruido, como lo hicieron acá cuando fueron a tomar Jericó. Hicieron ruido, gritaban con instrumentos, con todo eso. Cuando estamos en la alabanza, ¿qué es lo que hay? Ruido. Ruido de los instrumentos, ruido de las voces. Y eso es lo que al enemigo no le gusta. Y eso no le gusta al enemigo. Cuando yo estoy en medio del problema y yo empiezo a adorar y yo empiezo a cantar, el enemigo tiembla, ¿verdad? Tiembla porque sabe que en eso vamos a ser vencedores nosotros. Porque el enemigo sabe que vamos a vencer. Y el enemigo conoce muy bien la palabra, ¿o no? Sí, él sabe que cuando nosotros tomamos esa palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. El enemigo tiembla, ¿verdad? Porque yo me tomo esa palabra. Entonces, para ser un conquistador, necesitas ser valiente. No solamente se necesita ir y a tomar posición, necesitas ser valiente. Ese día que se fue a manifestar, ¿qué se necesitaba? De valentía. Se necesitó de tomar decisión, ¿o no? Sí, se dieron cuenta que quizás fue así rápido, pero se tuvo que tomar una decisión para poderlo hacer. Entonces, así es para nosotros poder tomar esos lugares que nos pertenecen, poder tomar una decisión, poder estar convencidos. Amén. Entonces, hay muchas cosas que tenés por conquistar. Lo que pasa es de que nosotros no vamos hacia ellas. Tierras por conquistar. Y quizás lo de tierras no es que sean específicamente tierras. Bueno, tengo que ir a conquistar aquel terreno que quizás es mío, o quizás sí sea un terreno, pero estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos valientes, esforzados y valientes. El pastor mencionaba un versículo, ¿se recuerdan? El día domingo, creo, el de Josué, que decía solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, desde ahora y para siempre, o no sé cómo continúa, pero la idea es esa, es de que el Señor quiere que nosotros seamos valientes y esforzados, ¿verdad? Que tomemos toda la actitud. Amén. Amén, dígale amén al que tiene a la par. Dígale no te durmas. Dígale poné atención. Amén. No, pues yo creo que el Señor nos ha dado muchas tierras por conquistar. El problema es que nosotros no vamos a ellas. ¿Querés conquistar? Tenés que llenarte de valentía. Tenés que ser fuerte y valiente, tomando la palabra, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes quieren conquistar esas promesas que el Señor ya les ha dado. Vamos a ver, levanten la mano a quienes Dios les ha dado promesas. ¿A todos nos ha dado promesas o no? A mí me han dado promesas, pero tengo que buscar conquistar esas promesas. Entonces, ahora, si volvemos a leer, si les vuelvo a lo de conquistar, es apoderarse de un lugar como un territorio o una ciudad por la fuerza, especialmente con armas. Y número 2, obtener algo con esfuerzo y trabajo. ¿Cómo queremos conquistar nosotros eso que nos pertenece? ¿A la fuerza con armas o obtener con esfuerzo y trabajo? Tenemos que hacerlo con las dos cosas, con el esfuerzo y el trabajo y con las armas que el Señor nos ha dado, ¿verdad?
¿Cuáles son las armas que el Señor nos ha dado? La palabra, la oración, el ayuno, el adorar, el alabarle. Son muchas armas. Para muchos es insignificante la alabanza. Para muchos es insignificante la adoración. Y creen que no es importante, pero es muy importante también. Porque sabes que cuando estás adorando, no sabes si Dios te está sanando. No sabes si Dios está obrando en tu familia. Porque se dan cuenta las alabanzas que nosotros declaramos. A veces es de ministración, a veces de adoración. Porque si yo estoy cantando, yo sé que tú mueves montañas, ¿qué estoy declarando? ¿Qué estoy declarando? Y si le digo, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, ¿qué estamos creyendo nosotros? Y si le decimos, abriste el mar en el desierto, ¿qué estamos creyendo nosotros? Entonces, ¿por qué nosotros a veces miramos insignificante la adoración? Si cuando ellos rodearon ese muro, cuando Pablo y Silas estaban encerrados, estaban alabando, estaban adorando. Entonces, ¿por qué muchas veces te parece insignificante la adoración y la alabanza? Y a veces nos cuesta entrar en ese momento de adoración. Bueno, para mí es difícil porque me cuesta un poco. Y muchos lo hacemos de una manera diferente. Muchos yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta otra. Pero cuando estamos declarando nosotros, sabemos que estamos rompiendo ataduras, estamos rompiendo cadenas. Cuando yo estoy declarando, si hablamos de algo de sanidad, por ejemplo, una canción de sanidad, vamos a ver quién se sabe una. Amén. Tu presencia. Yo sé que estoy declarando que en Él, en su presencia encuentro libertad y encuentro sanidad. Entonces, cuando yo lo estoy declarando con mi boca, quién sabe si Dios me está sanando en ese momento. Fíjense que a mí me pasó algún día. Yo vieran que quizás lo van a ver insignificante. Yo me recuerdo y le decía a mi mamá y a mi esposa, yo tenía un montón de granos acá en este dedo y todo el tiempo vivía cortándomelos con un corta uñas. Y me recuerdo que se me estaban regando así y empecé en este dedo acá. Y cuando de repente en el penúltimo encuentro, yo regresé y no tenía nada. Y pasaron como unos 4 meses y yo no me había dado cuenta. Ya no los tenía. Y a veces el Señor está obrando y no nos estamos dando cuenta de lo que Él está haciendo. A veces estamos como desapercibidos de lo que estamos haciendo, pero el Señor sigue obrando, ¿verdad? Está trabajando en nosotros. Entonces, cuando nosotros declaramos la alabanza, el Señor está trabajando, el Señor está obrando. Amén. Y pues quisiera pedirles a que cierren sus ojos ahí donde están. Yo no sé cuántas luchas tenés. Yo no sé cuántas promesas tenés por conquistar. ¿Cuánto tenés por conquistar? Te lo pregunto ahí donde estás, sin dormirte. Te pregunto, ¿estás creyendo la promesa? ¿La vas a conquistar? ¿O te vas a quedar esperando a que otro se lleve tu promesa? ¿O te vas a quedar parado esperando a que el enemigo te robe la palabra? Porque yo creo en ti, Señor Jesús. Porque estoy seguro que en ti los muros se van a derribar. Porque en esta noche yo voy a rodear esa promesa y la voy a creer, Señor. Y yo voy a creer que tú me vas a dar esa conquista, Señor. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos hijos creyentes hay aquí en esta noche.
Yo no sé si tú crees a las promesas que el Señor te ha dado, o no las crees, o no te la tomaste en serio, o no te la agarraste en serio. Yo no sé si te la creíste de verdad, pero hay promesas que están próximas por cumplirse en tu vida. Estás esperando sanidad. Si estás esperando sanidad, yo estoy seguro que vas a ser sano, vas a ser sana en el nombre de Jesús, porque el Señor te ha dado toda autoridad y toda potestad sobre todo espíritu inmundo, pero tú aún no te lo crees. Te amamos, Espíritu Santo.